Hoy iniciamos la parte de controladores programables, es decir, con todo lo que es lógica programable. Cuando hablamos de un controlador programable, estamos hablando de una computadora que se utiliza en la ingeniería de automatización. Entonces, se conoce como una computadora porque tiene las partes principales de un computador, que es RAM, memoria ROM y procesador. Eso lo veremos un poco más a fondo en 15 días, ¿listo? Entonces, esta computadora es utilizada en la automatización industrial para realizar diferentes procesos automatizados, que pueden constar de elementos eléctricos o elementos eléctricos y mecánicos. También se puede hacer mezclas con elementos hidráulicos, electroneumáticos, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirve un controlador programable? Es sencillo, para automatizar un proceso de tal manera que no se requiera la intervención del hombre. Para hablar de los controladores tenemos que hablar de un tema muy importante, que es el lenguaje de programación. Entonces, un lenguaje de programación no es más que una serie de reglas en las cuales, digamos, son una serie de reglas que se construyen para que los operarios o los ingenieros se comuniquen con las máquinas. Entonces, pueden ser símbolos, pueden ser caracteres, pueden ser gráficos, entre otros. Entonces, pues gracias a este lenguaje nosotros podemos darle las instrucciones necesarias a una máquina para que cumpla alguna determinada acción o función. Entonces, cuando hablamos de los tipos de lenguajes, tenemos que estos se dividen en dos grandes grupos. Tenemos los lenguajes de alto nivel y los de bajo nivel. Primero veremos lo que son los lenguajes de alto nivel, lo veremos alrededor de un mes y luego procederemos a ver los lenguajes de bajo nivel cuando utilizamos la plataforma Arduino. Entonces los lenguajes de alto nivel no es más que aquellos lenguajes visuales, es decir, son lenguajes que se implementan mediante gráficos, ¿sí? Es decir, que las instrucciones nosotros las vamos dando a través de unos gráficos. Por ejemplo, tenemos el ladder es muy similar al lenguaje de lógica cableada. ¿Listo? Entonces fíjense que en la lógica cableada pues ustedes utilizan gráficos, utilizan contactos dibujados. En cambio en los lenguajes de bajo nivel ustedes utilizan son sintaxis, utilizan palabras, ¿no? Bueno, entonces, entre las desventajas principales de estos lenguajes de alto nivel tenemos que es muy limitada, ¿no? La programación está limitada a los símbolos que ya están creados, a diferencia de la programación de bajo nivel que, digamos, no estamos limitados en este sentido. Tenemos, digamos, una gama más amplia de poder realizar diferentes acciones o funciones a través de código. Entonces vamos a ver los diferentes lenguajes que tenemos en el lenguaje de alto nivel. Tenemos en primera instancia el lenguaje ladder, el segundo es el diagrama de bloques de funciones y el tercero es el graph-set. Entonces empecemos con diagrama ladder, también se conoce como lenguaje de escalera o diagrama en escalera o lenguaje cube. Entonces este lenguaje, como ya les indicaba, se realiza mediante unos gráficos. Es muy popular debido a que se asemeja a los circuitos de control clásico. ¿Listo? Es decir, aquellos, digamos, aquellos circuitos que ustedes han venido realizando a través del curso. Aquí ven un ejemplo de un esquema en ladder. Entonces, fíjense, estas son las bobinas que están al lado derecho y al lado izquierdo tenemos los diferentes contactos. Estos, por ejemplo, son contactos normalmente abiertos y este es un contacto normalmente cerrado. Bueno, la forma de leer estos circuitos es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿listo? Bueno, este diagrama lo tocaremos en la clase de hoy. Más adelante vamos a hablar de este lenguaje. La siguiente clase hablaremos del lenguaje FUB. Aquí nomás vamos a dar la parte introductoria del FUB o que también se conoce como FBD. Entonces ese lenguaje es el diagrama de bloques de funciones y es un lenguaje de programación muy cercano a la lógica booleana. Entonces,
ustedes deben estar viendo el curso de introducción a la automatización, ustedes allá ven todo lo que son las funciones lógicas, entonces ven una función AND, OR, NOT, XOR, NAND, NOR, etcétera, ¿listo? Entonces, a través de estas funciones lógicas, ustedes pueden realizar un circuito de control. Eh, Se escribe de esta manera, digamos, a diferencia de los circuitos que seguramente ustedes ven allá en Introducción a la Automatización, acá utilizamos otra simbología que se conoce como ANSI. Ustedes ven, son los símbolos convencionales. Entonces, fíjense, esto es el símbolo de una OR, este es un símbolo de una AND, estas son las entradas. eh, digamos, esta sería una entrada normalmente abierta, todas estas, digamos como si fueran contactos normalmente abiertos. Si queremos como digamos simular un normalmente cerrado, lo que hacemos es colocar una bolita acá que indica que es una negación. ¿Listo? Eso lo veremos más adelante con más detalle. Luego procedemos a hablar sobre el lenguaje Grapset, que significa diagrama de control de etapas y transiciones. Entonces, tenemos que este diagrama es un poquito diferente a los dos que vimos antes, porque esta es la intersección, digamos como que el intermedio entre un lenguaje de alto nivel y un lenguaje de bajo nivel. Es decir, que cuando nosotros queremos aprender un lenguaje de bajo nivel, se recomienda pasar primero por el Grapset, ¿listo? Entonces, esto es una representación gráfica de unas secuencias de control en las cuales nosotros colocamos unas etapas y unas acciones a realizar. Entonces, aquí vemos un ejemplo de lo que es un diagrama Grapset. Vemos las diferentes etapas. Aquí vemos 4 etapas. Estas son las etapas 1, 2, 3 y 4. Y a ellas van sujetas unas acciones. Aquí dice acción 1, acción 2, acción 3 y acción 4. Y vemos unas condiciones. Estas condiciones son las que nos permiten saltar de una etapa a otra. Este tema lo veremos alrededor de un mes. Bueno, continuamos hablando sobre los lenguajes de bajo nivel. Entonces, básicamente estos lenguajes están basados en sintaxis, en texto, a través de caracteres, símbolos, etcétera. ¿Listo? Es decir, que aquí ya no vamos a ver grafiquitos, tal como el Grapset o como el ladder o como el FUP. Aquí simplemente vamos a ver palabras. Entonces, este a su vez se divide en dos. Tenemos el lenguaje de texto estructurado y el lenguaje de instrucciones. Empezamos a hablar por el lenguaje de texto estructurado. Entonces aquí, pues, como les decía, son una serie de instrucciones escritas. eh, están, están normalizadas en inglés y es muy similar a los lenguajes de programación que se utilizan en ingeniería de sistemas. El lenguaje en el que está basado es el lenguaje C. Entonces, si de pronto alguno de ustedes sabe algo de programación, pues me entenderá. Aquí hay un ejemplo de un texto estructurado. Entonces, si de pronto en algún momento han visto programación, se darán cuenta que pues, es muy similar, ¿no? Entonces podríamos mirar aquí, por ejemplo, aquí dice if en español significa sí, true significa verdadero, false significa falso, entonces aquí está diciendo si e.00, esto es la entrada, si la entrada e00 es igual a verdadero, y esta es la condición y la entrada e.01 es igual a verdadero, entonces él viene y a esta salida s.00 le va a dar un valor de verdadero, es decir, que le enviaría un estado de 1. El else significa en español si no. Entonces dice, si no, la salida S00 va a ser falsa. ¿Listo? Entonces, básicamente es esto. Esto lo veremos más adelante cuando entremos a hablar de Arduino. Entonces, ya en Arduino está basado en este tipo de programación, más específico en el lenguaje C++, que es similar al lenguaje C. Parte del lenguaje C++, parte del lenguaje C. Por último tenemos el lenguaje de instrucciones. Eh, este lenguaje se utiliza para pequeñas aplicaciones debido a que es muy compleja su estructura. Para la parte de los lenguajes de texto es el más viejo. Entonces fíjense en aquí un ejemplo. Fíjense que esto es
menos entendible que lo que ustedes ven acá. Aquí pues ustedes ven los igual, si saben un poco de inglés pues aún más van a entender, verán que esto es un sí, esto es un no, true es verdadero, etcétera, ¿listo? Entonces en cambio en el lenguaje de instrucciones pues no es muy evidente, hay que conocerse bien las instrucciones para poder programar y no es tan sencillo, no es tan, digamos, no es tan sencillo como programar en texto estructurado, entonces este lenguaje en la actualidad pues no se utiliza o de pronto para alguna aplicación o algo, algún requerimiento en específico se utiliza, pero por lo general se utiliza algún otro tipo de lenguaje. Bueno, aquí tenemos una comparación de un circuito en diferentes lenguajes. Entonces tenemos en lógica cableada, este es el circuito, entonces vemos un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado y el piloto. Vemos que en lenguaje de instrucciones sería de esta manera. No voy a entrar en detalle en este lenguaje porque ni siquiera lo vamos a usar. Entonces podemos verlo en el lenguaje FUB y en el lenguaje CUB nos interesa. Entonces fíjense, aquí tenemos que hay dos contactos en serie, fíjense que están en serie. Entonces cuando hay contactos en serie, la compuerta lógica equivalente es una I o en inglés AND. Entonces, este es el bloque de una AND y se colocan las dos entradas. En lenguaje CUB y FUB ya no se utiliza S1, S2, S3, sino que se simboliza como I0.0 o I1.0 o I2.0, 2.1, 2.2, pero entonces el caso es que va una I. Eso es de acuerdo a una simbología, también hay otra simbología en donde se utiliza en vez de I, se utiliza una E. Nosotros vamos a utilizar la simbología internacional que es las entradas como I y las salidas como Q. En la otra simbología tenemos que las entradas son como E y las salidas son como A. ¿Listo? Bueno, entonces este sería el equivalente en lenguaje FUB y en lenguaje ladder tendríamos de la siguiente manera. Fíjense que es mucho más similar a este que este a este. Lo común es que digamos, estos circuiticos que ven acá vengan así como con líneas paralelas, ¿no? Que no tenga estos bordecitos, ¿listo? Lo común es que vengan rectas, ¿listo? Entonces aquí fíjense, dice I0.0 que es está normalmente abierto, este sería el equivalente de normalmente abierto, y luego aparece S2 normalmente cerrado, y normalmente cerrado lo que se hace es colocar una raya diagonal. La bobina correspondiente pues es esta, ¿no? Q, es este piloto, ¿listo? Bueno, de todas maneras, ya más adelante entraremos en detalle, simplemente estamos hablando de, pues, una pequeña introducción a cada cosa. Entonces, el controlador lógico programable más sencillo es el relé programable. Pues cuando hablamos de automatización industrial, ¿no? Entonces, un relé programable es un controlador o un autómata programable que se caracteriza porque es pequeño y es muy económico comparado pues, con los PLCs. Un PLC fácilmente puede valer 3, 4, 5, 10 millones. Un relé programable está alrededor de los 600, 700, un millón. Entonces es mucho más económico que un PLC. Obviamente su implementación pues va a depender de lo que ustedes requieran, ¿no? Si requieren un circuito complejo, pues esto evidentemente no es una opción viable. Bueno, ¿qué lenguajes se pueden utilizar en un relé? Dos. Está el lenguaje CUB, que es el lenguaje escalera, y el lenguaje FUB o FBD, que es el lenguaje de diagrama de bloque de funciones. No se puede programar con GraphSet, no se puede programar con texto estructurado, solo con estos dos lenguajes. Aquí tenemos una foto de lo que es un relé. Este es de la empresa Siemens. Entonces fíjense, en la parte de arriba tenemos sus entradas, en la parte de abajo tenemos sus salidas. Ya en un momento lo veremos con más detalle. Entonces, hay dos empresas principales que construyen relés, que son, digamos, los más conocidos, que es el Celio Logic, que es fabricado por Schneider Electric. Aquí pueden ver la imagen de un Celio Logic y tenemos un logo
que es de la empresa Siemens. Aquí ven la imagen. Fíjense que son, pues, estructuralmente son muy similares, ¿no? Es prácticamente lo mismo, solo que de pronto su botonera y el color, la carcasa es un poco distinta, pero en general la estructura, como está organizado, es muy similar. Entonces aquí veremos las partes del relé. Entonces, como les venía diciendo, arriba tenemos las entradas. Estos relés traen 8 entradas, lo común o lo estándar es que traigan 8 entradas y 4 salidas. Fíjense que las entradas están representadas con la letra I y las salidas están representadas con la letra Q. Fijémonos que tiene 4 salidas y las 8 entradas. Tiene la parte de alimentación, que son estos dos pines de acá. El siguiente laboratorio vamos a trabajar con estos relés. Ese laboratorio va a ser en 3 semanas. Dentro de 8 días es Semana Santa y dentro de 15 días tenemos una clase y la siguiente clase a ella vamos a hacer laboratorio. Bueno, aquí tenemos una pantalla. Mediante esta pantalla nosotros podemos programar, podemos revisar pues los parámetros de la simulación, etcétera. Con estas teclas nosotros podemos ir, eh, digamos, editando el circuito que estamos construyendo. Aquí hay una tecla de OK y una de escape. Lo común es que nosotros programemos a través de un computador mediante un software. El software del Siemens se llama Logosoft y es el que vamos a estar utilizando en nuestras clases para simular relés programables. Bueno, tiene aquí un puerto de comunicación. Generalmente se conectan por puerto Ethernet. Y bueno, entonces lo que les decía, nosotros normalmente programamos esos relés a través de una comunicación, generalmente por Ethernet, un cable de red, y mediante el software pues nosotros le cargamos el programa que estamos construyendo. Es decir, que nosotros en el computador pues realizamos el diseño y lo simulamos para ver que todo funcione. Cuando tengamos nuestro programa hecho, lo que hacemos es subirle dicho programa al relé y para que él pueda pues hacer lo que simulamos en vía real. Bueno, ya procedemos a hablar sobre el diagrama de contactos, es decir, que aquí ya entramos a hablar sobre un lenguaje de programación. Entonces ya dimos las bases de lo que es un controlador programable, dimos las bases de lo que son los lenguajes de programación y dimos las bases de lo que es un relé programable. Ahora vamos a hablar eh, exclusivamente del diagrama de contactos, que es el lenguaje que ustedes más utilizan. Ustedes como ingenieros electromecánicos son muy cercanos a los ingenieros eléctricos y el lenguaje preferido por un ingeniero eléctrico es el diagrama de contactos porque es muy similar al lenguaje de los circuitos eléctricos clásicos. Yo como ingeniero electrónico tiendo a utilizar un lenguaje de texto estructurado. ¿Listo? Bueno, entonces en el diagrama de contactos tenemos que pues lo conocemos como lenguaje de escalera o lenguaje ladder o lenguaje CUP. Es uno de los más populares cuando nos referimos a los PLCs. ¿Por qué es tan popular? Por lo que les decía, como es tan similar a un circuito de control clásico, pues en el caso de los ingenieros eléctricos, pues, o ingenieros electromecánicos, pues es muy fácil adaptarse a este tipo de programación. Bueno, entonces aquí tenemos una imagen donde tenemos los contactos. Este es un contacto abierto, así se escribe, o se dibuja más bien, y aquí tenemos un contacto normalmente cerrado. Las bobinas se escriben de esta manera. Esto es una bobina y esto es una bobina inversa, ¿listo? Es decir, como una bobina negada. Aquí tenemos un pequeño circuito. Tenemos, digamos, aquí un contacto normalmente abierto X1 que va unido a un contacto normalmente cerrado X2, y en paralelo tenemos un contacto normalmente abierto X3 que va unido pues a la salida de la bobina Y1. ¿Listo? Entonces este sería la línea, el voltaje, y esta sería la tierra. ¿Listo? Nosotros leemos el diagrama de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Bueno, Profe, una pregunta. sí, señor, cuéntame.
¿Cómo funciona esa bombina inversa? O sea, ¿funcionaría a la desconexión? Es, es como no. Es que eso es otra cosa. Lo de los temporizadores es un poco distinto. Simplemente de que, digamos, si ustedes, por ejemplo, cuando tienen un contacto normalmente cerrado y lo unen a la bobina, una bobina directa, pues se va a encender, ¿no? Porque el contacto está normalmente cerrado, es decir, deja pasar la corriente. Si ustedes colocan una bobina inversa, pasa el caso contrario. Tienen el contacto normalmente cerrado, es decir, pasa la corriente. Pero entonces la bobina invierte el estado. Entonces, en teoría, digamos, una bobina directa, pues se activa. En este caso, una bobina inversa se desactivaría. Para activarse, tendría que estar el contacto que está unida a ella normalmente abierto. ¿Listo? Es decir, invierte el resultado de lo que nosotros normalmente hemos visto de las bobinas. ¿Listo? Es decir, deja pasar el flujo de corriente, la bobina inversa, si se está dejando pasar la corriente, pues lo que va a pasar es que ella va a estar desactivada. Si no deja pasar corriente, entonces va a estar activa. ¿Listo? Bueno, entonces continúo. Cuando nosotros, digamos, una de las principales diferencias entre, entre programar con un controlador, un autómata programable y construir un circuito a base de componentes físicos, la primera diferencia que ustedes van a ver es que uno no está limitado en cuanto a la cantidad de dispositivos, es decir, en el PLC, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podríamos considerar que tenemos infinitos dispositivos internamente. Obviamente esto no es cierto, ¿no? Si ustedes están utilizando una aplicación muy compleja, pues evidentemente se van a quedar cortos de contactos auxiliares internos, ¿no? Porque todos estos equipos tienen una memoria interna y pues permite tener cierta cantidad de dispositivos, ciertos contactos, ciertos temporizadores, ciertos contadores. Lo normal, lo común es que no lleguemos a agotar digamos, las capacidades de un equipo de estos. Bueno, pero dependiendo ya lo que ustedes están haciendo, si están haciendo algo demasiado complejo, pues seguramente van a acabar la capacidad de un equipo de estos y lo más seguro es que necesiten colocar otro PLC que le colabore al primero o sencillamente comprar un equipo mucho más complejo, mucho más robusto, que sea capaz de realizar todas las tareas que ustedes le están programando. Entonces, bueno, entonces tenemos que hablar sobre las entradas y sobre las salidas, sobre los temporizadores, las marcas y los contadores. Entonces vamos a empezar a hablar sobre las entradas. Entonces, las entradas, como ustedes recuerdan, en las clases pasadas nosotros decíamos que en las entradas detectamos lo que los sensores nos envían, ¿no? Estas entradas se simbolizan o se identifican con la letra I o E, que ya les mencioné hace un rato. Para el estándar IS nosotros utilizamos la I como entrada y la salida como Q. Y estas letras van acompañadas de un número. Este número generalmente tiene un punto, va a un punto, digamos, por ejemplo, I.00. En este caso tenemos un ejemplo de, pues que está escrito en la simbología, en la otra simbología, ¿no? Fíjense que dice E.01, E.0, bueno, otro E.21, E.21 también. Eh, bueno, entonces, el primer dígito hace referencia al módulo de las entradas y el segundo dígito hace referencia al puerto de ese módulo. Me explico, por ejemplo, un PLC, digamos, si tenemos dos módulos de entrada, es decir, 8 entradas y 8 entradas, los módulos van de 8 entradas, entonces digamos, si tenemos 16 entradas, entonces tenemos dos módulos. Entonces podríamos decir que el PLC, por ejemplo, va del I.00 hasta el I.18. Entonces va la del módulo 0 y la del módulo 1. Ah, bueno, iría desde el I.00 hasta el I.17, ¿no? Porque cuenta el 0. Entonces el 0 hasta el 7 dan 8. ¿Listo? Y luego, digamos, del I.00 al I.07, ahí van 8. Y luego del I.10 al I.17. ¿Listo? Eh, Normalmente los PLCs no vienen, digamos, no parten desde cero. Lo común es que ustedes vean que estos puertos están llamados como I124.0,
y 125.0 y 127.0. Toca ver es el manual, el datasheet del equipo para ver pues cómo están llamados esos puertos, ¿listo? Por ejemplo, en el caso del relé programable, fíjense que está escrito de esta manera, y uno y 2 y 3 y 4 hasta y 8. Es bastante interactivo este equipo, y fíjense en las salidas, ahí mismo dice Q1, Q2, Q3, Q4. O sea, es decir, en este caso, pues las salidas no llevan punto, y es evidente, como únicamente hay un módulo de entradas y un módulo de salidas, es decir, un módulo de entradas son solo 8 entradas, pues para que un punto, el punto, ¿no? Eso es para cuando hay varios módulos de entrada. Bueno, entonces continúo, pasamos a hablar sobre las salidas. Eh, entonces, básicamente las salidas lo que hacen es activar o desactivar nuestros preactuadores, que a su vez activan los actuadores. Se simbolizan o se identifican con la letra Q o la letra A. Digamos, nuestro estándar, el IS, se utiliza la Q, lo que más vamos a utilizar. Eh, Estos tienen asociados, pues, obviamente, el número del puerto, y tienen también asociado la bobina, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una bobina directa y una bobina inversa, que era lo que el compañero de ustedes preguntaba hace un momento. Entonces fíjense que la bobina inversa, pues, se le coloca una raya, ¿listo? Una raya diagonal. Entonces, con este ejemplo se puede evidenciar un poco más lo que hablábamos. Entonces, fijémonos, aquí esta es una de las entradas del relé. Entonces dice que la entrada I2 del relé está activa. Y si esa entrada está activa, pues va a activar Q2, ¿no? Porque pues están conectados. Entonces, en la bobina directa, pues se va a activar. En la bobina inversa no se va a activar porque esta bobina me niega el resultado. Entonces, este permite el flujo de corriente, entonces es como si me llegara un 1, pero esta bobina inversa lo que hace es invertirme el resultado. Y ya. Existen unas bobinas set y reset, nosotros no las hemos visto. Digamos, es decir, nosotros únicamente trabajamos con bobinas activas, ¿listo? Digo, bobinas directas, perdón. No hemos trabajado ni con bobinas inversas, ni hemos trabajado con bobinas de set y reset. Entonces, cuando hablamos de estas bobinas, generalmente se utilizan como elementos de memoria. Es decir, ustedes activan una bobina y esa bobina se queda activa. Por ejemplo, ustedes tienen un pulsador. Ese pulsador le envía corriente a esa bobina, ¿no? ¿Sí? Eh, Únicamente con presionarlo, o sea, si así no tengan digamos, un circuito de enclavamiento, con que ustedes opriman el pulsador y le llegue y se active la bobina por su parte de set, por el set de la bobina. Entonces, al soltar el pulsador, igualmente va a quedar activa la bobina, porque es una bobina en configuración de set y reset. Para que ustedes apaguen esa bobina, tienen que enviarle un estado alto al reset. ¿Listo? Es decir, la bobina tiene un set y un reset. Con el set se configura. Entonces, si ustedes envían un 1, ese 1 queda guardado, y la única manera de quitarle ese 1 o ese activo a la bobina es enviándole un estado alto o de activo a la bobina, a esa bobina en su reset. ¿Listo? Por esto es que se utilizan como elementos de memoria, ¿no? Entonces, él les guarda el estado. Bueno, procedemos a hablar de los temporizadores. Entonces, ya hemos hablado bastante de este tema. Básicamente lo que hacen estos dispositivos son realizar alguna acción después de pasar un tiempo que nosotros previamente hemos programado. La forma en que se grafican estos dispositivos acá es de esta manera. Tenemos el, el cuadro, y aquí está, digamos, internamente la señal. Entonces, en este caso tenemos un temporizador a la conexión, así se escribe, fíjese, viene aquí el pulso, se escribe así, y el temporizador a la desconexión se escribe de esta manera, ¿listo? Entonces, para que los identifiquen. Entonces, vean, entonces aquí tenemos en el ladder, tenemos el contacto I1, ese contacto I1 me activa T3, y la forma en que nosotros podemos utilizar el resultado de ese temporizador es colocándolo pues como un contacto, ¿no? Entonces, fíjense, cuando T3 se activa, pues este contacto T3 se va
cerrar, es decir, me va a permitir el flujo de corriente y la bobina Q1 se va a activar. Ahora, cuando hagamos la simulación, veremos el funcionamiento de un temporizador de estos. Luego procedemos a hablar sobre las marcas. Las marcas, ustedes no han visto este tema. Las marcas, en pocas palabras, lo que son, digamos, como unos registros de memoria, podría decirse así, que se utilizan pues para guardar ciertos valores. Entonces, son unas variables, ¿no? Y se utilizan mucho cuando ustedes se quedan cortos de salidas. Entonces, pongan atención a esto, muy importante. Ustedes tienen, por ejemplo, en el caso de los relés, únicamente están limitados a 4 salidas. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, no quiero que me prendan 5 motores, 6 motores, no, algo así, o digamos, o que en la aplicación que ustedes necesiten guardar estados, que generalmente lo hace uno con las bobinas. Recuerdan que uno colocaba las bobinas, digamos que uno colocaba así los sucesos, que un temporizador me activa KM1 y KM1 me activa el temporizador 2 y ese temporizador 2 me activa KM3 y KM3 me activa T3 y así sucesivamente. Digamos, en el caso de un relé que tenemos únicamente 4 salidas, pues vamos a quedar bastante cortos a la hora de realizar diseños. Entonces, aquí procedemos a utilizar marcas. Entonces no se les olvide, por favor, para la siguiente clase, que es dentro de 15 días, van a realizar uno de los puntos del parcial de ustedes y lo van a simular en lenguaje ladder. Ustedes deciden cuál de los dos problemas van a simular. Ustedes verán, eligen el que quieran y lo simulan con lenguaje ladder. ¿Listo? Bueno, entonces, continúo. Estas marcas se utilizan o se simbolizan con la letra M y muy seguramente alguno de ustedes va a tener que utilizar marcas, ¿no? Dependiendo del ejercicio que tengan, pues uno que otro le tocará usar las marcas porque con 4 salidas no, en algunos ejercicios no les da. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las marcas. Fíjense en que se colocan como si estuviera la salida, ¿no? Al lado derecho, como si fuera una bobina. Y en realidad, pues son variables, ¿no? Entonces, aquí dice que la entrada E.00, pues me va a activar la marca M50 y aquí, pues, utilizamos un contacto dependiente de esa bobina. Es decir, si este contacto se activa, me activa la marca M50 y esta marca M50 pues me va a activar este contacto y finalmente me va a activar la salida 1.2, el puerto 1.2. ¿Listo? Bueno, ahora procedemos a hablar de los contadores. Tampoco los hemos visto. En semestres pasados yo daba en una de las clases, impartía este tema un poco más a fondo, pero como les digo, no nos va a dar, ¿no? Entonces lo que yo hago es pues reducir los temas que evidentemente nosotros digamos como que no son de mayor relevancia para poder cubrir todo el tema. Entonces nosotros tenemos 3 prácticas, es decir, que esas 3 clases nosotros no damos para nada clase. Entonces hay que reducir el tema para poder cubrir todos los temas. Bueno, entonces los contadores no son más que unos dispositivos que nos permiten contabilizar unos sucesos. ¿Listo? Es decir, nos llevan una cuenta. Entonces aquí tenemos un contador ascendente y descendente. Es decir, este nos permite contar y descontar. Hay contadores que son únicamente ascendentes, hay contadores que son únicamente descendentes y en este caso tenemos un contador ascendente y descendente. Tenemos un reset y tenemos una variable que es, digamos, es la variable en la cual nosotros le decimos al dispositivo hasta dónde contar. En este ejemplo dice que cuente hasta 15. Cuando el contador cuenta hasta 15, pues él va a activar su salida. ¿Listo? Entonces acá fíjense en el ejercicio dice que tenemos aquí una salida Q1 y tenemos un contacto C1. Entonces, cuando las letras C pues hacen referencia a contadores. Entonces dice que el contador 1, si llega a su cuenta final, es decir, a 15, cuando llegue a 15, pues me va a activar la bobina K1. ¿Listo? Básicamente es esto. En nuestros ejercicios pues utilizaremos contadores más adelante. Entonces, en resumidas cuentas, aquí tenemos
lo que hemos estado hablando. Entonces tenemos las entradas que se identifican con I, las salidas que se identifican con Q. Ya les dije que dependiendo la simbología o el estándar que ustedes utilicen, pueden encontrar esto como E o esto como A. ¿Listo? Las marcas se simbolizan como M, los temporizadores como T, los contadores como C y las variables del sistema que es como CM, pero esos son variables ya reservadas del sistema que nosotros pues realmente no vamos a utilizar. Ya viendo toda la parte teórica de lo que es diagrama ladder, vamos a proceder a ver lo que, pues, cómo programar, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un circuito en lógica cableada en donde sus contactos están en serie y aquí tenemos un circuito en el cual sus contactos se encuentran en paralelo. Entonces vamos a ver cómo es su equivalente en un diagrama ladder. Entonces, como les decía, ya aquí en el ladder no vamos a utilizar las letras S que nosotros normalmente colocábamos, ¿no? Colocábamos, ¿no? Que el pulsador S1, S2, S3, no. Acá ya colocamos esas entradas como I1, I2, I3, etcétera. Fíjense, entonces aquí S1 es este que vemos acá, S2 es el que está acá y el S3 es el que está acá. Entonces nosotros en la lógica cableada, nosotros realizamos los circuitos de arriba hacia abajo, ¿listo? En un diagrama ladder escribimos los circuitos de izquierda a derecha, ¿listo? Al final, al lado derecho, colocamos la bobina, la salida, ¿listo? Que ya no se van a colocar como K, KM, sino que se va a colocar como Q. Bueno, para la parte del circuito en paralelo, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos S1 y S2 y S3 en paralelo y a la hora de escribirlos, pues aquí nos queda en paralelo de esta manera. ¿Listo? Entonces aquí tenemos S1 como I1, S2 como I2, S3 como I3 y tenemos pues la salida Q1. Entonces, bueno, entonces básicamente es esto, ¿listo? Para ver, digamos, como una analogía, ¿no? Entonces ya con ello, digamos, aquí terminamos toda la parte teórica. Realmente esta parte teórica, si les soy sincero, pues eran de dos, de dos temas distintos. Yo lo daba en dos clases distintas. Pero aquí, pues lo que hice fue resumirla para poderla darla en la clase de hoy. Entonces vimos, entonces para que no se les olvide y para que estudien para la siguiente, para dentro de 15 días, vimos lo que son eh, controladores programables, entonces vimos lo que es la lógica programable, perdón, los lenguajes de programación, vimos lo que es un relé programable, sus conceptos básicos y finalmente empezamos con el diagrama ladder. Entonces ya con toda esta teoría vamos a proceder a realizar un ejercicio práctico. En este caso vamos a realizar un inversor de giro para que ustedes pues puedan comparar cómo era un inversor de giro con lógica cableada y en este caso con lógica programable. Entonces, si ustedes se acuerdan, pues teníamos en el inversor de giro teníamos dos pulsadores, un pulsador para marcha a la izquierda, un pulsador para marcha a la derecha y un pulsador para parada. En este caso tenemos que I1, la entrada I1 va a ser la parada, I2 va a ser marcha hacia la izquierda e I3 marcha hacia la derecha. Es decir, pulsador hacia la izquierda, pulsador hacia la derecha. Es decir, nosotros vamos prácticamente cuando hablamos de esas I, nosotros estamos haciendo referencia a estas entradas. Estas entradas les vamos a conectar esos pulsadores, obviamente, porque nosotros pues tenemos que interactuar con el sistema, ¿no? Darle las órdenes. Entonces, esos pulsadores pues van conectados a esas entradas. El de parada va conectado a I1, el de marcha hacia la izquierda a I2 y el de marcha hacia la derecha a I3. Y el motor pues va a tener dos salidas, Q1 y Q2, ¿listo? Entonces marcha hacia la izquierda y marcha hacia la derecha, ¿sí? Bueno, entonces continuamos. ¿Qué más tenemos? Entonces vamos a analizar este circuito. Antes de analizarlo debemos ver dos condiciones primordiales que se deben cumplir en el circuito. La primera de ellas es que el motor eh, puede marchar tanto a la izquierda y a la derecha, pero únicamente uno a la vez, es decir, no podemos accionar izquierda y derecha y que él no responda,
Si le damos la acción de marchar hacia la derecha, pues él no va a responder cuando accionemos a marcha a la izquierda. ¿Por qué o con qué fin? Sencillo, para evitar un cortocircuito en el sistema. Si el motor está marchando a la derecha y si ustedes le dan marcha hacia la izquierda y pues no realizan, digamos, este circuito de protección, pues sencillamente lo que va a hacer es un corto, ¿no? Porque él ya está pues caminando hacia un lado, ¿no? Entonces nosotros pues tenemos que programar esto. Si nosotros queremos cambiarle el giro al motor, lo que debemos hacer es parar el motor con el pulsador de parada, esta es la segunda condición, y esperamos un tiempo. Aquí estamos colocando otra condición para hacer el sistema robusto. ¿Por qué? Porque ustedes pueden marcharlo hacia la derecha, dejarlo un rato ahí, él llega a su carga nominal, luego le dan pulsador de parada y rápidamente le dan marchar hacia el otro lado. Pues, ¿qué va a pasar? Pues el motor se va a dañar, se va a dañar el bobinado interno. ¿Por qué? Porque es que él lleva una inercia, él lleva una energía cinética hacia un lado y pues ustedes quieren que pues a la fuerza él cambie inmediatamente ese giro y lo que vamos a hacer es dañar el motor. Entonces, esa es la siguiente condición. Esa condición la hacemos con un tiempo, un temporizador. Entonces, cuando la idea es que nosotros marchamos hacia un lado, luego vamos a pararlo y cuando le demos parada, el circuito no me responda hasta pasar un tiempo. Es decir, ese temporizador me va a desactivar el sistema durante unos segundos hasta que el motor ha llegado pues, se ha detenido básicamente. Bueno, entonces tenemos aquí el circuito. Entonces tenemos Key1 va a ser el pulsador de parada. Entonces por eso aquí en este caso lo tenemos como normalmente cerrado. Entonces él va a permitir siempre el flujo de corriente. Recuerden que nosotros teníamos ese pulsador normalmente cerrado, ¿no? El pulsador de parada. Entonces permite el flujo de corriente. Si ustedes lo presionan, es decir, si le mandan un 1 a esa entrada, pues me va a cambiar de estado este contacto. Es decir, se va a abrir y ya no me va a permitir el flujo de corriente, por lo cual pues me detiene el sistema. Aquí ignoren este temporizador, ya ahorita lo vamos a explicar. Entonces hagan de cuenta que aquí continúa con la línea, ¿no? Entonces aquí tenemos, esta es marcha hacia la izquierda. Entonces veamos, Q1 es el que me da la salida de darle la orden al motor que marche hacia la izquierda. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos I2, I2 es la entrada del pulsador con el cual nosotros le damos la orden de marchar hacia la izquierda. Entonces, claro, entonces pasa la corriente por acá. Si activamos I2, entonces este normalmente abierto se va a cerrar y este que está normalmente cerrado pues va a dejar pasar la corriente. Consecuentemente, al presionar I2, pues Q1 se va a alimentar o activar. Aquí tenemos una bobina de enclavamiento. Fíjense que está en paralelo con el contacto I2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como Q1 está activo, pues este normalmente abierto se va a cerrar y me va a permitir el flujo de corriente por acá. A pesar de que nosotros pues ya digamos dejemos de accionar el pulsador, pues va a permitir el flujo de corriente eh, por acá, ¿no? Entonces este es el sistema de autoenclavamiento. Entonces, eh, sigamos así. Tenemos el circuito o el motor marchando hacia la izquierda. ¿Qué pasa si nosotros le damos al pulsador que está conectado al puerto de entrada I3? ¿Qué pasa? Entonces nosotros accionamos ese pulsador y ¿qué pasa? Entonces al accionar ese pulsador que va a I3, pues me permite el flujo de corriente, es decir, me activa esta bobina, es decir, le llega a este puerto del relé. Entonces, veámoslo para que vean un poquito más. A este puerto I3 nosotros le conectamos un contacto, digamos, perdón, un pulsador normalmente abierto. Cuando lo cerramos, pues permite el flujo de corriente acá. Entonces, como permite el flujo de corriente en ese puerto, pues se me va a activar ese puerto. Consecuentemente, pues se activa esto, ¿no? En este circuito, este contacto se activa y permitiría el flujo de corriente por acá. Sin embargo, fíjense que en serie está el contacto Q1, es decir, un contacto dependiente de la salida Q1. Como ustedes saben, la salida Q1 se activó porque tenemos el motor marchando hacia la izquierda. ¿Qué pasó? Este contacto
que está normalmente cerrado, pues se va a abrir, ¿listo? Entonces, como se abrió, como se abre, no va a permitir el flujo de corriente a Q2. Es decir, que este contacto y este contacto son los que me permiten la protección de que si marcha hacia un lado, no puede marchar hacia el otro lado, ¿listo? Es decir, la primera condición. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer que marche hacia la derecha? Sencillo, vamos a accionar el pulsador de parada que va a I1. Entonces tenemos en este caso un normalmente eh, cerrado. Entonces nosotros cuando presionemos el pulsador de parada, pues ¿qué va a pasar? Nosotros le quitamos la energía. Entonces es un pulsador normalmente cerrado. Hay uno, ¿no? Es decir, que él en estado normal me permite el flujo de corriente. Bueno, en este caso sería, o sea, es que en este caso está invertido. Entonces, en este caso, para que nos funcione, ese contacto va, va normalmente, es un pulsador normalmente abierto. Entonces, cuando ustedes presionan ese pulsador de parada normalmente abierto, pues ¿qué pasa? Pues me llega energía a I1 y me le cambia el estado. Entonces, como está normalmente cerrado, pues se va a abrir. ¿Listo? Entonces, al abrirse este contacto, pues no me permite el flujo de corriente al resto del circuito. Consecuentemente, pues ya podemos accionar Q1, Q2. Sin embargo, como yo les dije, había colocado aquí un contacto dependiente del temporizador. Esto es para satisfacer la condición 2, que nos dice que debemos esperar un tiempo prudente hasta que la energía del motor o la velocidad del motor sea cero, la velocidad del rotor, para pues protegerlo de un posible daño interno. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando accionamos este I1, que fíjense que está acá, fíjense que aquí está este temporizador, cuando ustedes accionan I1, ¿qué pasa? Este I1 se va a activar, ¿listo? Entonces ustedes accionan el pulsador, me cambia de estado este I1, es decir, me permite el flujo de corriente al temporizador. Entonces ustedes saben que el temporizador inicia su conteo. Este temporizador es a la desconexión, fíjense. Si ustedes recuerdan, aquí arriba había colocado yo unos grafiquitos. Vean que este es el temporizador a la desconexión. Es decir, que cuando nosotros accionamos el pulsador, perdón, accionamos el pulsador de parada, pues le llega energía a este. Ustedes saben que él inmediatamente, pues, eh, digamos, cambia de estado sus contactos, ¿no? Y ustedes lo sueltan, ¿no? Ese pulsador ustedes lo accionan y lo sueltan. Cuando lo sueltan, él inicia su conteo. En este caso lo programé de 5 segundos. Al pasar esos 5 segundos, ¿qué va a pasar? Pues el temporizador eh, pues va a terminar digamos, termina su conteo a los 5 segundos y me cambia de estado su contacto. Entonces, ustedes accionan el pulsador I1 eh, en un temporizador a la desconexión, él inmediatamente cambia de estado sus contactos, es decir, este normalmente cerrado se abre y al ustedes dejar de pulsar el pulsador, pues él inicia su conteo. Entonces, 5 segundos después, él va a volver su contacto a reposo. Su contacto a reposo es el normalmente cerrado. En ese caso, ya me permitiría el flujo de corriente a través del resto del circuito. Entonces, ese es un tiempo prudente que no me permite, pues, accionar el sistema. Entonces nosotros aquí les voy a mostrar la aplicación de Logosoft. Yo les enviaré ahorita al grupo el enlace para que ustedes descarguen este programa. Entonces, fíjense acá, es el mismo circuito que tenemos. Aquí ustedes le dan archivo, le dan nuevo y eligen el diagrama que quieren utilizar. Entonces tenemos el diagrama FUB y el diagrama CUB. En este momento estamos hablando del diagrama ladder, es decir, diagrama CUB. Cuando le dan acá, pues les aparece esta plantilla. Entonces en esta plantilla ustedes van colocando los contactos de esta manera. Inician desde acá, ¿no? Desde el lado izquierdo y lo van colocando y al final colocan las bobinas. Entonces aquí tienen los contactos, por ejemplo, aquí tienen un contacto normalmente abierto. Ustedes lo colocan y ahí ustedes pues le relacionan la entrada, ¿no?
como es un relé programable, esta es la plataforma un relé programable, nosotros estamos limitados físicamente a 8 entradas, ¿listo? Y a 4 salidas. Entonces, bueno, aquí tienen un normalmente abierto, aquí podemos arrastrar un normalmente cerrado. Igual le pueden relacionar, por ejemplo, aquí le relaciono i2 y ahí está. Y ustedes pues pueden ir, eh, digamos, uniendo los contactos. Ahí él directamente pues le va, ustedes se paran sobre él y pues pueden ir conectando los, los contactos. Aquí tienen una salida que es la bobina, por ejemplo aquí la voy a colocar. eh, Ustedes le relacionan acá la salida, entonces no sé la salida que quieran, pero coloco Q5 y pues conectan, ¿no? Y ya digamos ahí van, ¿no? Entonces esto es como un ejemplo para que ustedes vayan viendo los elementos. Aquí están la parte de los temporizadores, aquí está el retardo a la conexión y el retardo a la desconexión. Entonces fíjense por el simbolito que al inicio aparece una señal, digamos aquí, activa todo el tiempo y aquí únicamente activa al inicio, que es normal, o sea, esto indica que es cuando nosotros le mandamos energía y se la quitamos, ¿listo? Y él inicia su conteo. Entonces ahí están los temporizadores. Estos temporizadores, pues la activación va por acá, ¿no? Aquí va la activación, ¿listo? Entonces ahí es donde va la activación de este equipo. Le damos doble clic y aquí nosotros tenemos pues el tiempo, ¿no? Entonces aquí están segundos y ustedes pues lo configuran, ¿no? La cantidad de segundos que necesitan. Fíjense que en este yo le tengo 5 segundos. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos así? Ah, bueno, aquí tenemos lo que hablamos de la salida invertida que niega el estado. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos los contadores. En la clase de hoy no lo vamos a utilizar. Seguramente en la siguiente ya lo vamos a utilizar. Entonces aquí está un contador adelante, atrás. Es decir, este es un contador ascendente y descendente. Entonces por aquí cuentan ascendente y por aquí pues cuentan de forma descendente. ¿Listo? La siguiente clase veremos esto con más fondo. Estos elementos de acá realmente no los vamos a utilizar, todo esto que dice aquí analógicos, pues no los vamos a utilizar. Aquí, esto, lo de la AND y NAND, pues sí lo vamos a estar utilizando cuando veamos el lenguaje FBD, que es en 3 semanas, 4 semanas. Entonces, por ejemplo, aquí tienen una AND, pero bueno, estos símbolos les salen cuando ustedes les dan nuevo y le dan diagrama FUB, les van a salir esos símbolos, pues los que realmente, digamos, eh, pues corresponden al diagrama, porque esto es, digamos, de pues, algo distinto, ¿no? No son exactamente los que corresponden al diagrama de bloques de funciones. Aquí, por ejemplo, pueden ver un enclavamiento, este es un sistema de enclavamiento, por si lo quieren utilizar. Entonces, es decir, que este les guarda el dato, ¿no? Entonces, aquí está el set, recuerden, el set y reset. Entonces, cuando ustedes utilizan un pulsador y recuerden que nosotros utilizamos un contacto en paralelo al pulsador para enclavarlo. En este caso, pues colocamos esta bobina set reset, entonces le envía por el set y ya. Si ustedes pulsan, ya con eso es suficiente para que él mantenga el estado en uno. Listo, entonces básicamente esos son los elementos primordiales. Entonces aquí pues podemos proceder a simular. Entonces aquí tenemos cuando están azules, o sea, aquí le damos aquí para simular y aquí cuando están azules, indica que están en cero, ¿listo? Aquí de hecho dice 0, 0. Entonces vamos a activar I2 que es para girar a la izquierda, entonces se me debe prender, se me debe accionar la bobina KM1, K1. Recuerden que nosotros, pues para que ustedes se acuerden un poco cuando hablábamos del inversor, nosotros hablábamos de unos contactos, de unas bobinas, a ver, espere si lo abro acá, de unas bobinas KM1 y KM2 que hacían que el circuito andara hacia un lado y hacia el otro. Entonces, para que ustedes relacionen esto con lo que veíamos la clase anterior. Entonces, veamos a ver si, dónde tengo el circuito, a ver si les puedo ilustrar un poco más detalladamente. Entonces, tenemos, por ejemplo, este trifásico. Entonces, básicamente, cuando hablamos, esto es Q1 y Q2, ¿no? Q1 y Q2. Fíjense que estos contactos trifásicos, pues lo que hacían era
invertirme el motor hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Sino que ustedes lo que están viendo allá es únicamente la etapa de control, ¿no? Lo que vamos a ver en Logosot únicamente es etapa de control, allá no vamos a ver nada de etapa de potencia, por eso de pronto visualmente ustedes no lo ven tan así como lo veíamos en Cadécimo. Sin embargo, nosotros pues también podemos hacer estas aplicaciones con Cadécimo. No hay manera de conectar el Logosoft con Cadécimo para que de pronto no pierdan el tiempo intentando hacer hechos, ¿listo? La idea es que para la siguiente clase ustedes simulen en Logosoft, ¿listo? En Cadécimo no es obligatorio, si quieren sería chévere que lo hagan, ya lo dejo pues al gusto de cada quien, que también simulen en Cadécimo. Cadécimo pues ustedes acá, a ver, aquí es donde está la parte del bloque de funciones. ¿Listo? El ladder, espera, lo busquemos que no me acuerdo bien dónde está. A ver, lenguaje ladder, ¿dónde está? Este es el lenguaje Graphic y este es el lenguaje ladder. ¿Listo? Vean, normalmente abierto, normalmente cerrado, las bobinas, la bobina set y reset. Este es el sistema de enclavamiento y aquí pues verán los temporizadores y bueno, los contadores, estos son los contadores, etcétera. Entonces ustedes pueden hacer lo mismo que hicieron allá, lo pueden hacer acá también, ¿listo? Solo que aquí pues lo ideal es que ustedes simulen ¿cómo es que se llama? El controlador. Entonces, a ver dónde es que está, que no me acuerdo bien, creo que es acá. Este, si no estoy mal, es el relé, fíjense, ahí está el relé. Entonces ustedes le van conectando las entradas y salidas desde acá, ¿no? Entonces ustedes mandan el cablecito desde aquí, lo mandan desde aquí y pues empiezan a simular, ¿listo? Bueno, aquí tenemos una imagen, veámoslo un poquito mejor. Eh, Profe, señor, cuéntame. no vi cómo sacaste el logo ahí Ya le en el- muestro. Bueno, aquí me equivoqué, yo les dije que desde acá, pero bueno, con que lo traigan desde acá es suficiente. Fíjense que aquí lo tengo conectado. Esto no se los he mostrado, pero ya se los iba a mostrar. Lo sacamos de acá, de IO. En IO lo encontramos aquí. Este es el relé. Aquí, por ejemplo, este es el PLC. Más adelante lo utilizaremos. Entonces ustedes aquí tienen, aquí lo alimentan por P1 y P2. Estas son las entradas. Q1 y Q2 son las salidas. Ya les muestro ahorita cómo las conectamos. Y pues nada, es únicamente conectar y ya lo miramos, ya miramos el circuito más a fondo. Entonces, recuerden, y aquí está el ladder, que es el que nos interesa en este momento. Aquí están los contactos normalmente abierto, normalmente cerrado. Eh, si quieren, lo pueden hacer en Cadécimo también. Lo que yo les pido es hacerlo en Logosoft, ¿listo? En Logosoft y como plus lo pueden hacer en Cadécimo también. Bueno, entonces, continuemos con lo que hay acá. Si yo primo I2, es decir, activo esta entrada, fíjense que Q1 se alimenta, fíjense que todo esto se puso en rojo. Entonces, como lo ven acá, pues Q1 se activó, ¿listo? Que es esta lamparita que ustedes ven acá. Bueno, fíjense que si intento activo I3, el pulsador de marcha hacia la derecha, pues no me funciona, ¿no? No funciona evidentemente. ¿Sí ven? A pesar de que incluso yo desactive el otro, el sistema no me responde porque pues me bloqueó con este contacto acá esta rama. Para poderlo marchar hacia este lado, pues toca ir a detenerlo, le damos para detenerlo y cuando lo vuelvo y lo suelto, él inicia su conteo con su temporizador a la desconexión. Fíjense que yo intento y no me responde el sistema. Ahora ya me puede responder porque terminó su conteo y me volvió su contacto al estado normalmente cerrado. Entonces ahora puedo hacerlo marchar hacia el otro lado. Entonces nuevamente miren que no puedo hacerlo marchar hacia ningún otro lado y toca pararlo y él inicia su conteo y fíjense que yo así le intenté dar órdenes de que vaya hacia un lado, no deja porque pues él está esperando que el sistema pues se detenga, ¿no? Entonces en este caso vuelvo y lo hago girar, fíjense que ahí giró. Entonces lo que les decía en el circuito que había abierto esto era que ese KM1 y KM2 que me permitía activar esos contactores principales y secundarios, pues básicamente es eso, ¿no? Q1 y Q2 se colocarían al contactor principal. Recuerden que nosotros veíamos que había unos contactores, esos contactores traían una bobina que se conectaba en A1 en los puertos A1 y A2 y si les llegaba alimentación, pues él me cerraba o me abría sus contactos del
pues del dispositivo. Entonces, básicamente es eso. Esa salida iría al contactor principal para que él funcione como preactuador y me haga las conexiones correspondientes. Es decir, esta etapa de control sería, esta etapa de potencia sería la mismita. Lo único es que aquí pues estos son dependientes de K1, Q1 y Q2. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta de este circuito que les mostré. Si tienen alguna duda, inquietud. No sé. Profe, una pregunta así, o Sí, sea, y uno representa es los pulsadores, ¿sí? Eso es lo que, o sea, hay la tres y entrada. uno y dos, Ajá, las entradas. las, las entradas, pero en este caso un pulsador, digámoslo así, o... Sí, tienen que conectar el pulsador. Entonces, si quiere, le explico esto para que pues quede un poco más detallado. ¿Listo? Entonces, tenemos este circuito. Es muy similar a este, es muy similar. No es exactamente el mismo. Por ejemplo, aquí no tengo ni el temporizador y coloqué estos contactos distintos, ¿no? Pero fíjense que es casi lo mismo, ¿no? La estructura es la misma, lo único es que este está abierto en vez de estar cerrado y no tiene el temporizador. Entonces, cuando ustedes si dejan este abierto o cerrado, pues dependiendo de eso, pues ustedes tienen que ver entonces cómo conectan el contacto, el pulsador. Entonces, en este caso, como el pulsador, yo lo coloqué aquí, en el diagrama lo coloqué como un contacto normalmente abierto, entonces el pulsador debe estar normalmente cerrado, de tal manera que siempre me le llegue energía y pues permita en condiciones normales dejar pasar la corriente, ¿no? Porque no tiene sentido que el pulsador de parada pues no me permita el paso de corriente, es decir, que tengan que estar activando el pulsador de parada para que funcione el circuito. Es decir, ya dejaría de ser pulsador de parada. Entonces, por ello, en este caso que está abierto, este tiene que estar obligatoriamente cerrado para que el circuito nos funcione. En este caso, en este diagrama, yo lo coloqué como un contacto normalmente cerrado. Como está normalmente cerrado, entonces tiene que estar en abierto este, ¿no? Este pulsador de parada tiene que estar en abierto. ¿Listo? Bueno, eso cuando ustedes practiquen un poco se darán ya entenderán un poco más. Yo les recomiendo hacer, pues, para que vayan haciendo la simulación en cada décimo, porque para la siguiente práctica yo les voy a, o sea, en el siguiente trabajo les voy a les voy a pedir hacer en cada décimo y en Logosoft. Entonces, pues pueden ir practicando, ya ahí, pues, tienen Semana Santa, tienen tiempo de sobra. Entonces, bueno, entonces aquí tenemos I2. I2 en este caso ya tiene un pulsador normalmente abierto. ¿Por qué? Porque pues la idea es que él en condiciones normales pues no me active el motor para marchar, sino únicamente cuando ustedes presionan el pulsador. Entonces ustedes presionan el pulsador, es decir, permite el flujo de corriente al contacto I2. Entonces, como permite el flujo de corriente a I2, este contacto normalmente abierto se va a cerrar. Entonces me permite el flujo de corriente por acá y me permite pues la corriente hasta acá. ¿Listo? Ah, bueno, qué pena. Aquí les estoy diciendo mal. Este I2 no es, es este I3, ¿listo? Este I2 creo que es del relé, creo que es un sistema de protección, venga, ya miro. No, I1 es el relé térmico y este S1 que va conectado a este I2, fíjense, este S1 va conectado a I2, es el de parada, ¿listo? Bueno, es en el que yo estaba, pues pretendía hablar, era de I3, I3 ya es el de marcha a la derecha. Entonces fíjense que está normalmente abierto. Entonces ustedes lo presionan, se cierra, se alimenta I3, entonces estos pues ya me están permitiendo el paso de corriente porque están normalmente cerrados sus entradas, ya están activos y este al presionar el pulsador pues permite el flujo de corriente. Este Q2 como está normalmente cerrado, entonces a pesar de que no esté activo Q2 pues me permite el flujo de corriente porque está pues normalmente cerrado. Entonces viene aquí la corriente y se me alimenta Q1. Tenemos el circuito de enclavamiento, este contacto Q1 que me permite pues seguir activo el sistema a pesar de que dejemos de pulsar el pulsador que va en la entrada I3. Listo, entonces I4 es exactamente lo mismo, un pulsador normalmente abierto. Entonces cuando ustedes lo cierran, pues permite el flujo de corriente a I4 y este I4 pues me va a cambiar me va a cambiar sus contactos, va a cambiar, perdón, el estado de sus contactos. Este normalmente abierto, pues se va a cerrar. Si fuera un cerrado, pues se va a abrir. ¿Listo?
Entonces, exactamente lo mismo, me permite el flujo de corriente a Q2. Como Q1 está normalmente cerrado, pues permite el flujo, siempre y cuando este no esté activo. Claro, estoy haciendo de cuenta que no hemos activado Q1. Y ya, y este es el circuito de autoenclavamiento. Y aquí tenemos KM1 y KM2. Ese KM1 y KM2, pues aquí en el diagrama lo construimos de esta manera. Entonces KM1 y KM2 son a la final las bobinas físicas, ¿no? Obviamente no todo va a estar en el relé, o sea, nosotros colocamos los temporizadores, los contactos auxiliares, podemos colocar contadores, etcétera, pero todo no lo podemos colocar. Por ejemplo, necesitamos etapas de potencia. Un relé no puede activar un motor porque ellos son de baja corriente, no superan los 50 miliamperios. Ustedes con 50 miliamperios no pueden encender un motor, necesitan varios amperios. Entonces, pues hay que utilizar contactores, ¿no? Entonces, estos serían contactores trifásicos, ¿no? Es en nuestro caso que es un motor trifásico. Entonces, fíjense, aquí conectamos, aquí está Q1 y Q2. Entonces, a Q1 va KM1 para que gire hacia un lado y Q2 para que gire hacia el otro lado. Entonces, vea, conectamos una pata de la bobina y la otra pata de la bobina, pues la conectamos a tierra, ¿listo? Y a este pin le conectamos la línea, ¿listo? A uno de los pines le conectamos la línea. A este y a este le conectamos la línea. O sea, a todos estos les conectamos la línea, ¿no? Las que pues los que vamos ya a utilizar. La pata 1 le conectamos la línea. Y al pin 2, a la patica 2, pues le conectamos la bobina como tal, aterrizada a tierra. Evidentemente para que cuando pues Q1 se active, pues me cierra este contacto, ¿no? Entonces al cerrarme este contacto, pues viene, ¿cómo viene la corriente? Viene por acá, por acá, por acá, viene por aquí, por este puerto, y como está cerrado, pues viene por acá y continúa así. Fíjense que se alimenta la bobina del contactor KM1. Entonces en este caso, él cierra sus contactos trifásicos y permite el flujo de corriente al motor para que gire hacia un lado. Si Q2 se alimenta, pues la misma situación se alimenta y pues en este caso me permite el flujo de corriente hacia el otro lado. Con este diagrama, pues ya ustedes pueden ver cómo funciona. En este momento no encontré la simulación, no sé qué me hizo, pero pues va a pasar lo mismo que vieron ahorita. Que Q1 se activa, entonces KM1 se activa y pues cierra sus contactos. Esto ustedes ya lo han visto un mes, cómo funciona esto. No sé si tengan alguna pregunta o inquietud. Profe,